su obra desde el inicio. Entonces, era lógico que nos decidiéramos por Benjamín para, bueno, para hacerlo prolijo. Después seguiremos con la última salida y con Claro, Messi. Y sí. bueno, por eso elegimos este. Oh, ¿De no qué se escucha. no se escuchó? No, estoy escuchando Sí. mal. De Joel, lo último que dijo no se te escuchó Sí. bien. Que habíamos decidido comenzar con Benjamín, porque bueno, en el orden de escritura habíamos querido hacerlo en forma prolija, y luego, bueno, seguiremos con la última salida y con los meses, Ujú, ahí está. para seguir conociéndote. Claro, no, está muy bien. De esa forma, lo que van a ver también es cómo mi estilo fue modificar, no el estilo, sino el estilo también, pero sobre todo el género, los géneros que abordo, cómo fueron cambiando de una obra a la otra. Benjamín, ya lo habrán visto, es una historia más terrorífica y, y mis últimas novelas, La última salida y Amnesia, son thrillers en el sentido estricto de la palabra. Así que es como que de a poco fui encontrando mi tono y mi tipo de historia. Así que va a ser interesante. Pero este es un libro que yo, si bien se publicó en el 2010, o sea, hace 10 años que se publicó, bueno, 11 años que se publicó, yo lo escribí en el 2003, o sea, 7 años antes. Con lo cual es un libro que escribí hace 17 años. Y como hoy en día está discontinuado, salvo de las plataformas digitales, no es un libro que los lectores accedan normalmente y me lo comenten, con lo cual va a ser un ejercicio para mí poder hablar porque lo tengo o sea, no lo puedo, no puedo hablar de este libro como hablábamos del Pantano de las Mariposas, por ejemplo, que es un libro que escribí hace menos tiempo y del que me hablan relativamente seguido, entonces lo tengo fresco en mi cabeza. Así que Benjamín es como recordar un amigo de la infancia que hace uno que mucho tiempo que no ve. Va a ser interesante. Así que bueno, eso es lo que le quería comentar. Sí. Y en mi caso, bueno, lo que vi Eso se que ve. es un libro que como que se va, por lo que estuve leyendo, contando, a pesar de que hay un narrador, es como contando a través de los personajes, de cada personaje, como cada personaje tiene su momento, sus demonios internos, ¿no? Mm. Por ejemplo, este personaje me llamó mucho la atención, este personaje de Robert, como que es muy buenito, pero porque estaba Sí. por dentro algo mal había en él, como que todo el tiempo que así como agachando la cabeza para todo, es como te da, todos estaban medio rotos, ¿no? En ese sentido. Y por eso lo que me llamó la atención es eso, que no, que había que prestar atención a cómo iba evolucionando cada personaje para que la historia después se creara le diera forma final para después seguir avanzando. Creo que eso hasta la mitad del libro es como que tenés que ir estudiando cada personaje cómo van creciendo a lo largo de la Sí, trama. sí, esta fue mi primer novela que escribí y aprendí mucho. Y una de las cosas que yo quise hacer cuando la escribía es, no quería, no quería ser el típico personaje malo malo o bueno bueno, Ujú. sino que quería darle esa contradicción y esa evolución. O sea, ni Robert era el ser perfecto, angelical y bueno, ni, por ejemplo, Dana era una malvada absoluta. Le quise dar una cierta profundidad. La sorpresa con la que me encontré es que el personaje de Dana, de la madre de Benjamín, eh, nadie le encontró esa humanidad, o por lo menos por los comentarios que me han hecho. No sé qué opinión Yo tendrán la ustedes, pero encontré nadie, mala de adentro, del corazón claro, mala, malísima. claro. Y yo no quise hacer un personaje malvado, esencialmente malvado, sino que quise hacer un personaje que
Evidentemente hacía cosas como las que hace Dana, que en algún punto incomprensibles, pero con alguna lógica o con alguna cicatriz interna que la lleva a hacer eso. Y tan grande fue para mí la sorpresa cuando me empezaron a dar feedback de Dana, y el feedback era que era mala, y no había ningún... Y yo dije, yo no quise hacer eso. Entonces, evidentemente, mi inexperiencia hizo que yo no construyera el personaje como quería. Entonces, y acá es algo que va a ser muy interesante que se los comente, porque como ustedes leyeron los libros en sentido inverso, no se dieron cuenta probablemente, o quizás sí, pero en El pantano de las mariposas vuelve a aparecer el personaje de Dana. Y no sé si advirtieron en qué momento, porque es un personaje secundario, obviamente, pero no sé si recuerdan un momento en que Billy y Sam van a la biblioteca de la ciudad para averiguar sobre el fenómeno OVNI y quieren interiorizarse, y van a un lugar donde está el archivo en microfilms del periódico local, y ahí hay una chica que los recibe, obviamente mucho más joven, porque estamos hablando del año 85, entonces Dana es joven y trabaja en ese lugar, y los recibe muy bien a ellos, y sobre todo entabla con Sam una especie de diálogo, porque Sam está haciendo, porque Dana en ese momento está haciendo unos dibujos y Sam se interesa y hablan de eso, y ella les cuenta que está de novia con un periodista del periódico local, que es Robert, que después llega a ser director. Entonces tienen un diálogo, y la verdad que ese personaje es un personaje que uno lo ve muy distinto a Dana de grande, mamá de Benjamín. Entonces, bueno, esa fue un poco una forma mía de redimir a ese personaje y decir, Dana no siempre fue así, no es una semilla del mal que vino a desperdigar su maldad en el mundo, sino que algo le pasó en el medio, probablemente está frustrada por algunas cosas, ella termina siendo una ama de casa, deja su carrera artística detrás, algo le pasó, y evidentemente esto no es por justificar al personaje, lo que hace es malvado, pero bueno, por lo menos este es el background de Dana, y entonces con El pantano lo que hice fue un poco darle al personaje esa cualidad que siempre quise darle y que evidentemente no pude. Así que ahí hay una conexión entre los dos libros. Sí, ¿puedo hablar? En la charla anterior del pantano, un compañero de lectura había advertido que la bibliotecaria estaba en este libro. Bueno, Yo cuando terminé de leer Benjamín, dije, ¿dónde está la bibliotecaria? Seguro, porque aparte el pantano lo presté, entonces no podía ir a los hombres. Claro. Nunca voy a poder sumar Dana del pantano con Dana de esta novela. Quizá al haber comenzado pintando la Dana como una perra de madre, a ella nos merecemos todos. O sea, yo creo que ese es el aspecto. Sí. No importa una amante, una esposa infiel, que sea una loca que tira las cosas, que se comunique tirando objetos. Yo creo que el comienzo es que la mina somete a su hijo mandándolo a buscar esos elementos de pintura, la casa de ese depravado, toda la bola. Ahí, cuando la Dana ya se oscurece, y por más que le prestamos velas alrededor, la mina no se va a iluminar nunca más. No, es verdad. De todas formas... Está bien que así sea, por eso yo... Está bien. Sí, ahí hay es verdad eso que decís. Yo no, ahora me van, se me van iluminando las neuronas, pero es cierto que cuando uno ve esa escena, y si uno dice, una madre que envía a su hijo a la casa de un depravado, evidentemente no tiene ningún perdón ni ninguna redención de ningún tipo. Ahora, el punto es, ¿Dana sabe que Patterson es así, o eso está descrito desde la visión de Ben? Y ahí
es algo de lo que decía Oski recién, cuidado, porque a veces, y eso es un elemento que yo quise poner en Benjamín, es muy de los chicos, de a veces ver actos de los padres como grandes injusticias, y cuando eso está visto desde la óptica del niño. Entonces, yo sinceramente dudo que Dana envíe a Ben pensando que este hombre puede hacerle algo que lo pueda atemorizar o que lo pueda aterrorizar. Lo veo más como es un mandado que tiene que hacer y que probablemente no le guste, pero bueno, lo tiene que hacer porque vaya uno a saber por qué. Pero no creo que vaya más allá. Pero la interpretación que vos haces es totalmente válida. Y si vos pensás que Dana hace eso a propósito, el personaje se dibuja completamente. Yo no digo en ningún momento que Dana lo sabe. Pero Ben supone que Dana lo sabe. Pero es absolutamente válido el punto. A mí me encanta esto, porque el texto genera dos visiones diferentes y son válidas. Yo no voy a cuestionar el personaje que construiste vos. ¿Quién llegó? También me acuerdo que Dana, divina, obliga a su hijo a viajar o compartir un espacio con su tía autista, y que tanto pánico también a Ben le genera esta situación, el no poder acompañar a su hijo en comprender esta personalidad y demás, y que en vez de temerle, que pueda comprenderlo. Que también Ana lo pone en ese punto. Y también es muy cierto esto de la mirada de los chicos, eso se ve mucho en los cuentos de Chiquino Campo, que sabe ponerse bien en la piel de los niños, y también genera todo este tipo de distinción de lectura, por decir, es la mirada del chico, lo que vos estás diciendo no es en realidad la realidad, es lo que ellos crean en su conciencia. Exacto. Está bien, está perfecto. Mira, te voy a contar una cosa que creo que no lo dije nunca, pero no lo dije nunca no en un club de lectura, no lo dije nunca a nadie. No por alguna razón, simplemente porque no se dio. Pero esa escena inicial de Benjamín está inspirada en un hecho real que me pasó a mí. Diferente en el sentido de que la situación fue la siguiente. Yo estaba en casa de mis abuelos los sábados, donde nos juntábamos con todos mis primos, y un amigo mío de la escuela, yo estaba en la escuela primaria, me invita a su casa. Entonces, los abuelos de este chico no tenía padres y vivía con sus abuelos. Y yo lo conocía de la escuela y tenía buena relación con él. Entonces me invitan a su casa. Entonces mi mamá coordina que me pasen a buscar por la casa de mi abuela para que me lleven a su casa. Esa era la situación. Y en efecto llegan los abuelos a buscarme. Mi amigo no estaba, eran solo los abuelos que me iban a llevar a la casa, me pasaban a buscar a mí y me llevaban a su casa donde estaba mi amigo. Y cuando yo me subo al auto en el asiento trasero, sucede una situación como la que yo describo en el libro. Estaba la que era tía de mi amigo, o sea, hija de este matrimonio, que era una señora grande con algún problema que yo en mi niñez no pude interpretar y no me explicaron nada. Y yo creo que lo hicieron estos señores desde lo más natural de que esa era su hija y que la verdad que no había nada ni de qué avergonzarse, ni no era ni una maldad, era simplemente una mujer que tenía algún tipo de problema. Y la realidad es que durante el viaje me miraba, me agarraba, gritaba, tenía reacciones muy similares a las que yo describo, y la sensación mía fue de terror absoluto. Y por eso decidí describirla. Pero miren que esa situación no parte de ninguna maldad de nadie. Probablemente estos señores podrían haber pensado que un chico, yo debía tener en ese momento, estaba en sexto grado, así que 10 años, me podía asustar de una situación así, porque la señora gritaba y se movía de una forma extraña. Entonces, quizás con una charla o con una preparación yo hubiera reaccionado distinto. Pero, de vuelta, esto no es para justificar que si Dan hace eso no es mala, no. Digo... ¿no?
Y digo quizás, de vuelta, jugar la carta de los personajes son míos y como yo los hice, entonces todo lo que yo digo es así. No es así. Es cualquier visión que haya surgido de lo que está escrito es correcta, es válida. Yo la tomo 100%. Yo tengo la mía, pero el resto son absolutamente válidas y a mí me encanta que existan. Y la verdad es que la mayoría coincide en que Dana es, es un personaje mal. El personaje de terror de todas las novelas, más mala que mal. Sí, tal cual. De hecho, creo que el único momento en que yo sentí como el personaje, así como una mamá de verdad, que realmente por la situación que se supone que está pasando de perder un hijo, es cuando va a la pieza y ve la foto del hijo y sonríe. Es el único momento en la novela en que yo digo, ya aquí me cuadra que no es tan mala, o sea, tiene un 1% humanidad, pero sí me llamó la atención que yo siempre la sentía así como muy mala, malintencionada hacia su hijo. De hecho, en el principio del libro yo me planteé que a lo mejor no era la mamá, era la madrastra, no sé, así claro. como, ¿no? Porque no era natural su comportamiento. Entonces dije, muy mala, y también me llamó la atención el papá de Robert, que también era muy malo con él, que él le tenía un terror, que lo golpeaba. Sí. Era como dos personajes de una maldad hacia sus hijos desmedida. Sí. Otro punto importante que se me acaba de venir también, de vuelta, detalles que por ahí uno pasa desapercibidos, es, fíjense que los dos libros, tanto El Pantano como Benjamín, empiezan con la escena de un auto. Sí, totalmente. Eso, cuando yo estaba escribiendo El Pantano, obviamente está ambientado en la misma ciudad, ¿no? Entonces, la conexión estaba desde el vamos, y no solo es que aparece Dana, sino que hay otras, pero a mí me pareció muy interesante, como estaba aquella escena tan espeluznante del auto, dije, acá tengo la oportunidad de empezar en el auto también. Y entonces me encantó hacer ese paralelismo en donde está una escena en un auto descrita desde el punto de vista del niño, porque en algún punto las dos están hechas de esa forma. Entonces, otra conexión entre las... ahí me apareció un cartel que no sé qué era. Otra conexión en los libros. Pero qué bueno el detalle que mencionas de que Dana sonríe en algún momento, ¿no? Porque hay otra escena en el comienzo de la novela, cuando ella dice que el hijo de mierda, o no me acuerdo qué palabrota usa, diciendo que le arruinó el viaje, poniéndose ella en el centro y como que es lo más importante, y Ben la está escuchando, ¿no? Supuestamente la está escuchando, sabemos que no, pero digo, en la construcción de la novela la está escuchando, de vuelta, Dana no le dice eso adelante del hijo. Y es una sutil diferencia. Yo digo, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué cambia? Y no es exactamente lo mismo. Por eso, igual estoy de acuerdo, ¿no? Quizás eso le da ese 1% de bondad que estamos hablando. No más que eso. 5% quizás. Ahí las chicas quieren comentar. Ahí vamos a escuchar a Jack, que levantó la A ver. manito. Sí, había levantado la manito para no pasar a llevar a nadie. Bueno, primero, Federico, quiero agradecerte por estar otra vez con nosotros, y también agradecer este libro, porque en mi caso el primer libro que leí tuyo fue El Pantano de las Mariposas, y a mí el libro no me gustó porque adiviné el tema principal, lo logré adivinar muy rápido, entonces no me sentí sorprendida, pero en cambio este libro me tuvo muy angustiada. Muy angustiada. Yo venía de haber leído varios thrillers en los que adivinaba los finales, sabía quién era el malo, entonces venía muy saturada de eso y acá lo empecé a leer y fue como, wow, le hablé a la Cristi y le dije, ¿qué está pasando aquí? Llevaba como 50 páginas y dije, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, al ver que este libro me angustió tanto como lectora porque no sabía hacia dónde iba todo, qué era lo que estaba pasando, si esto había algún lugar que estaba embrujado, si el niño estaba poseído, si de verdad estaba perdido, eran muchas cosas. Entonces,
sentí mucha angustia y yo quería preguntarte respecto al proceso creativo, porque si bien este libro lo escribiste hace mucho tiempo, hace más de 10 años, ¿tú cuando lo construiste, te sentiste de la misma forma cuando lo escribiste? ¿Sentiste, no sé, quizá un poco de angustia al hecho de que ahora contaste que trasladaste ciertas escenas de tu ámbito personal a este libro? Sí. No recuerdo, la escritura de este libro fue muy particular porque fue el primero, porque yo no tenía ni idea si podría llegar a escribirlo. La verdad que tenía tantas emociones encontradas. Hay muchas cosas de mi vida que están puestas en este libro. Afortunadamente nada de lo escabroso, sino que detalles como por ejemplo esta escena que decía recién, o el hecho, por ejemplo, de que en mi casa, donde me crié toda mi vida, hay un desván exactamente igual al que yo describo, con la entrada en el baño y demás. Es todo igual. Entonces, obviamente era conocido y nosotros cada tanto subíamos, pero esta idea de estar ahí arriba, yo la tengo de chico, digamos. Entonces, hay algunas vivencias personales y además de esta incertidumbre que yo tenía si iba a poder escribir el libro, otra cosa que sucedió es que yo aprendí con Benjamín cuál es mi estilo de planificación, que ya lo hablamos en la reunión anterior, que yo no planifico demasiado y que voy descubriendo la historia. Y la verdad que cuando empecé a escribir Benjamín, lo único que tenía en mi cabeza es un chico que se sube al desván, a este entretecho, se esconde, y la familia piensa que se fue de la casa y en realidad él está ahí. Y empecé a preguntarme, ¿por qué no baja? Y ahí surgió, bueno, no baja porque escucha a los padres diciendo algo que no le gusta y entonces se queda y después encuentra algo ahí. Y esas fueron las ideas que yo tenía y con eso fui construyendo la historia. Y la verdad es que la solución de todo lo que está pasando, o sea, el hecho de que Mike sea el responsable de todo, el que mató a Ben, el que está en algún punto en su cabeza recreando toda esta situación, eso surgió muchísimo después. Y cuando yo tuve esa idea, obviamente tuve que volver atrás y reescribir todo. O no todo, pero digo, muchas cosas de la novela las tuve que reescribir, muchas escenas que no tenían sentido, las escenas de cruce entre Mike y Benjamín, nada, tuve que reescribir muchas cosas. Y tomar esa decisión en un momento donde yo no tenía ni mi estilo, ni mi carrera consolidada, ni nada, fue una decisión un poco trascendental en algún punto. Y lo hice y quedé muy conforme con el resultado. Me parece que la novela no hubiese sido la misma. Yo con esta novela conseguí mi primer contrato editorial, entonces siento que para mí fue una novela de descubrimiento y ese es como el mayor legado que me deja. Después, yo no la sentí una novela asfixiante, pero también eso quizás tuvo que ver con que la escribí bastante rápido. Fue una novela que debo haber tardado 6 o 7 meses en escribirla toda. Después la tuve que reescribir y modificar, pero el núcleo fue en ese tiempo. Así que no lo sentí como algo, como una carga. No, fue bastante desafiante e intrigante. Recuerdo, por ejemplo, no sé si tienen presente una escena que está bastante cerca del final, en donde tengo que hacer memoria, pero cuando van a esta casa del lago, ¿no? Andrea y Robert, cerca del final del libro, y alguien les menciona que un tal Tom y Allison habían vivido ahí hacía una cierta cantidad de tiempo. Ese comentario en ese punto es un poco un aviso de que ahí está pasando algo extraño, ¿no? Porque Allison y Tom ya sabemos que son supuestamente el amigo de Ben y su mamá, y no tienen nada que ver con estar ahí y que vivían hace una cierta cantidad de años. Obviamente esa es la conexión de por qué Mike toma esos personajes y los hace suyos en esta locura que tiene. Pero cuando yo tuve esa idea de decir, ¿qué pasa si yo pongo esto acá? ¿Qué va a pensar el lector?
O sea, aquí es un poco como cuando en el pantano le empiezo a tratar a Samantha como de mujer, ¿no? Que uno tiene que parar y decir, acá me perdí de algo, tengo que recapitular y reestructurar la novela. Y esa lógica o esa manera de patear el tablero surgió en Benjamín y surgió con esa escena. Y cuando yo tuve esa idea, por ejemplo, me faltaba mucho para llegar a escribir esa escena, pero era tanta las ganas que tenía de llegar, de experimentar con eso, que esos fueron un poco los mecanismos que me llevaron a disfrutar del libro, ¿no? Yo quería ver cómo podía escribir eso, cómo iba a ser, era todo nuevo, nunca lo había hecho, nunca había puesto la palabra fin en un libro. Entonces, cuando eso te pasa, querés llegar, o sea, fue todo muy emocionante en este libro. Yo recuerdo que cada capítulo que escribía, por ejemplo, lo imprimía y lo ponía en una bandeja y lo ojeaba, ¿no? Y lo miraba. Entonces iba como viendo el libro evolucionar físicamente, digamos, más allá de en un archivo en la computadora. Digo, hoy me doy cuenta que eso es una estupidez. O sea, cualquiera que esté escribiendo le diría, no imprimas, salvo que quieras gastar hojas, pero no imprimas nada, porque no sirve para nada. Salvo a alguien que le guste corregir en papel, pero yo le recomendaría que no lo haga. Pero bueno, era tanta mi emoción de querer ver las cosas impresas que mi mayor motivación iba por ese lado. De hecho, cuando yo terminé de escribir este libro, hice una edición personal, pagándomela, imprimí algunos ejemplares, no demasiados, creo que eran 50 o algo así, y se los di a mis amigos. Eso fue lo primero que hice con este libro. Después surgió lo del contrato editorial. Así que mi aventura con Benjamín iba a terminar ahí. Yo no tenía ninguna esperanza de publicar, ni se me cruzó por la mente, y hice esa tirada y la distribuí. Después fue mi hermano el que me dijo en un momento hay que hacer algo con esto, y ahí empecé a buscar formas de publicarla. Pero lo que caracterizó este libro, un poco para redondear, es la emoción de hacer algo por primera vez y probarse a uno mismo que puede hacerlo. Para mí eso fue lo que más me marcó. Qué bueno. Excelente. ¿Puedo decir algo? Sí, Joel. En referencia a esa parte que vos mencionás, que es como una de las tantas pautas, ¿no? Porque después las enumerás un poco las pautas de la múltiple personalidad de Mike, justamente explica el señor, que es el señor grande, George fue atacado por un oso, un episodio horrible que le costó la vida. Su esposa Allison y su hijo Tom nunca se repusieron y finalmente se marcharon del Death Place. Pero eso fue hace más de 30 años. Y yo puse, Exacto. pongo acá. Si Tom tiene 10 años y muchos signos de pregunta. Este Mike es medio perverso entonces, pero no pude seguir entendiendo por dónde iban. Había algo raro, o te habías equivocado vos y se te utilizaron esos personajes ahí, sí. Pero no, era así, Allison eran contemporáneos a la historia. ¿Cómo le vas a decir que tiene hace 30 años que cambiaron de lugar? Increíble. Exactamente. Alguien puede pensar, bueno, se llamaban igual, por ejemplo, ¿no? Son dos nombres, se llamaban igual. Pero a mí eso es lo que me encanta. A mí me encanta en un libro, y alguien que ya me ha leído el que me lee una vez puede pensar, se equivocó acá, puso el género, se equivocó. El que me lee 2 veces ya duda que sea un error. Pero, y ya en el tercero seguramente no es un error, sino que es una pista. Y normalmente va a ser una pista que, si uno logra desde esa pista explicar todo el libro, bueno, mi aplauso, porque normalmente son pistas que el único objetivo que tienen es marcar que acá hay algo más que uno no está viendo tan claro, pero no más que eso. Pero bueno, ese capítulo a mí me motivó muchísimo. Yo decía, voy a poner una pista así y a ver si alguien lo puede sacar. Y nada, escribía como loco porque quería llegar ahí y nada,
Después lo que pasa, eso hay que aprender, ¿no? Después hay gente que por ahí viene leyendo muy rápido y no repara en eso. Entonces, eso también es un aprendizaje. En una novela tan larga uno no puede pretender que el lector esté con todas las luces en todas las páginas. Y por ahí uno lee que, bueno, se llamaban así y no lo entiende y no le da tanta trascendencia. Entonces hay que tener cuidado con las pistas que uno cree que son absolutamente claras, porque a veces no lo son. Entonces, bueno, el libro tiene que después ser autoexplicativo o ser un poco más amigable, ¿no? En algún punto, no puede ser todo tan críptico, porque si no, no se entiende nada. Otra pista es ese doble llamado que hace Mike a la amiga de Dana, en donde le dice, pero si vos ya me llamaste y ya te pasé la dirección. Eso claro, también, sí, nada, es raro, pero tampoco, claro, podía ser. Es raro. Es raro. Es raro, es raro, pero yo lo utilizo, a mí me gusta mucho leer autores que son similares a lo que yo hago, o que hacen cosas similares a las mías, porque uno aprende. Hay una autora, les recomiendo mucho un libro que se llama Te veo, de Claire McIntosh. Es una autora inglesa. Les recomiendo todos los libros de ella, pero especialmente el primero, que se llama I See You en inglés, Te veo, tiene para mí uno de los mejores giros de trama que yo leí. Uno de los mejores mecanismos de giro lo leí en ese libro. Y a mí me encanta leer ese tipo de autores, y me encanta, lamentablemente, porque uno por ahí a veces no disfruta los libros, pero me gusta tratar de ver por dónde vienen las cosas a un nivel más allá de la trama. Y la verdad es que uno normalmente, la pregunta que tiene que hacerse es, ¿por qué esto está acá? O sea, en el caso que vos decís, la amiga, Mike podría haber llamado a la amiga y le podría haber dado 2 veces el número, pero ¿por qué yo pondría esa escena o sea, esas cosas llaman la atención. Es algo que, ¿por qué el autor va a poner esto acá? ¿Por qué tuvo que llamarla 2 veces para decirle? O sea, parece un gastadero de palabras. ¿Para qué me desvía la atención diciéndome que me tuvo que llamar 2 veces para darme una información? Si uno está escribiendo un libro, te llamé y te di la información, ese es el dato que quiero transmitir. Entonces, esos elementos así hay que tomarlos. Eso no puede estar ahí no, bueno, a veces pasa que la gente llama 2 veces. ¿Qué pasa? A medida que uno se va entrenando, esos comentarios aparecen como trampas. Entonces, yo siembro algunas trampas en los libros y sé que hay ciertos lectores que van a picar en esas trampas, y el tema con el lector es que cuando el lector cree que tiene una resolución para el libro, en algún punto se bloquea y sigue esperando para que eso se cumpla. Y esa es la mejor herramienta para adormecerlo. O sea, si yo pongo alguna trampa para que, por ejemplo, en el pantano de las mariposas, Sam, cuando va al bosque y juega con Billy, pasa mucho tiempo hasta que Billy interactúa con Miranda y con otra gente. Y yo estoy seguro que alguien va a pensar, alguien que ya me conoce y que ya leyó mi obra en ese momento, va a pensar Billy es un amigo imaginario. Billy está en la cabeza de Sam, con este histrionismo y con toda esta sabiduría que tiene, y está en el bosque, y esto está sembrado porque en el hogar donde vive Sam, una de las amigas, de las rivales, le dice, vos no tenés amigos, vos estás solo, no le dice que está sola ni solo, pero le dice que no tiene amigos, entonces, en ese momento alguien va a pensar, Billy es imaginario, Sam no está jugando con Billy, Sam está sola en el bosque, Billy no existe. Y yo sé que eso es así, y sé que eso no va a pasar en todos los lectores, pero sé que algunos van a entrar en eso. Y mientras eso pasa, yo los convencí de que Sam es un varón. Y ese es mi objetivo en realidad. Entonces, esos mecanismos de cómo ponerse en la cabeza de cada lector, está el lector que es
nuevo en el género, que no se va a dar cuenta de prácticamente nada, que va a leer la historia muy relajado. Bueno, ese no me preocupa, a mí me preocupa el otro, me preocupa el que está buscando, el que me está buscando. Y después hay otros, como quien habló recién, que lo va a adivinar. Y eso va a pasar también. Y desde el momento que uno juega algunas cartas, y alguien lo va a adivinar. Pero ese es el riesgo también, porque si yo hago algo que nadie adivina, que las pistas estaban todas tan enrevesadas, bueno, entonces por ahí no eran tan buenas las pistas. Hay que mostrar un poco como para que el lector cuando termine diga, ay, yo me podría haber dado cuenta, porque yo esto lo vi y no até el cabo. Esa es la verdadera emoción. O sea, si yo hago algo y lo oculto absolutamente, no funciona. Entonces, nada, yo pienso todo el tiempo cuando escribo en eso, en los distintos perfiles y en cómo mostrar, cómo ocultar. En una de las novelas, creo que es en Amnesia, hago referencia a René Laván, que era un mago argentino, que hacía trucos con cartas, y él hacía un truco muy interesante, que es lo que yo describo en la novela, donde hacía el truco de magia mostrando las cartas. Y es impresionante verlo, está en YouTube si lo quieren ver, se llama No se puede hacer más lento, en donde él empieza a hacer el truco de magia y lo empieza a hacer cada vez más lento y en un momento lo hace con las cartas descubiertas y uno no puede entender. Y ahí es donde verdaderamente está la magia para mí, de haber engañado, pero con las cartas un poco a la vista, ¿no? Porque si el truco está totalmente tras bambalinas, para mí pierde un poco la fuerza. Entonces, nada, me fui por las ramas, pero ya me conocen, ¿no? Pero bueno, venía a cuento de cómo son esos mecanismos. Buenísimo, no, muy bueno todos los detalles igual que estás contando, ¿eh? Muy bueno. Ahora vamos a escuchar a Raque, que esta quiere hacer una preguntita también. A ver. Gracias. Hola Federico, qué bueno volver a verte y volver a tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, como ya mencionaron todos, ¿verdad? Bueno, yo sí te voy a contar lo que me pasó. Iniciando, yo no tuve una mala impresión de Ana, porque yo decía, algo está mal con ella. O sea, ¿qué pasó con algo? Algo tiene que haberle sucedido para que ella sea así, que tuvo una depresión postparto, algo. O sea, yo decía, algo, eso no puede ser así. Ella no puede ser así de mala. Esa fue mi impresión, ¿verdad? Tuve un momento de pánico horrible cuando Ben va a la casa del tipo este estúpido, que de hecho le escribía todo punto así como, por favor dígame que no pasa nada descriptivo, por favor dígame que a Ben no lo violan, porque yo decía, ya lo violaron. O sea, yo dije, ya lo violaron y aquí yo no puedo. De hecho, tuve que parar. Eso. Sí, le escribí a Oski, escribí en el grupo, y yo, por favor, dígame que alguien ya pasó esta escena y que no pasa nada. Tuve un flashback con el pantano de las mariposas, con lo de los agujeros en el ático, con lo de la mansión de Sam, no, ¿de quién era? De Miranda. En el pantano de las mariposas. De Miranda. Sí, gracias. Claro. Se me pareció muchísimo. Y todo el rato estuve buscando a uno de los personajes en el pantano de las mariposas. O sea, yo decía, aquí es el mismo pueblo, tienen que encontrarse en algún momento, tiene que haber alguna referencia, algo. Pero nunca capté que Dana era la Dana de la biblioteca de Sam. No, claro. Nunca lo capté. Porque los leíste en el hasta que lo acabas de decir. Claro, porque los leíste en el orden correcto. Y para mí cuando lo dijiste, yo dije, ¡claro! Sí. Un comentario interesante de conexión de personajes. Andrea, que es la hermana de Ben, ya todos han leído Benjamín, ¿no? Así que lo puedo decir tranquilamente, pero que sobrevive a la tragedia. Sabemos en el epílogo que tiene un hijo y sabemos un poco de ella, pero en la última salida, que es un libro que está muy conectado con Benjamín, vamos a saber bastante más.
Así que para los que quieran saber un poco más de Benjamín, La Última Salida es una lectura interesante. Está muy conectado. Decime cómo eres un buen escritor y un buen vendedor sin decírmelo. Conectas todos los libros para saber de los otros personajes. Sí, no, pero en realidad estoy pensando lo siguiente, porque esta situación jamás me pasó. Normalmente cuando hablo de la conexión entre Benjamín y La Última Salida, no la puedo decir, por algo que ahora les voy a explicar, pero si ustedes ya leyeron Benjamín, por supuesto que se los puedo decir, porque, claro, no es ningún problema. En La Última Salida hay una porción importante del libro en donde aparece Mike, muy grande. Mike aparece en La Última Salida, mucho tiempo, y se nombra a Andrea, pero el personaje que realmente aparece es Mike. Lo que pasa que aparece en una circunstancia que devela su estado mental en Benjamín. Por eso yo no puedo hablarle a los lectores de La Última Salida, no puedo decirles que lean Benjamín o que hay una conexión con Benjamín, porque automáticamente se van a dar cuenta que Mike está loco, ¿no? Evidentemente. Entonces, pero digamos que en La Última Salida sabemos mucho más de Mike, mucho más. Yo tengo una pregunta. ¿Fue tu plan? Bueno, ya nos comentaste de que cuando escribiste Benjamín fue así como una experiencia, quiero tener algo escrito y todo se dio después. Pero ahora que ya, bueno, ya escribiste El Pantano de las Mariposas y estás escribiendo más, ¿ha sido tu plan como que todo tenga que ver, todo se entrelace o que, porque a mí eso me maravilla mucho que menciones personajes o que haya similitudes entre los libros o que se entrerelacionen. Yo mi objetivo que me planteo ¿creaste ese mundo? Sí, mi objetivo que me planteo es que los libros sean autoconclusivos. Me gusta que los libros se entiendan de principio a fin y que estas conexiones no sean necesarias en ningún punto. Entonces, ese es mi objetivo principal. La Última Salida se puede leer perfectamente sin leer Benjamín. De hecho, el 99% de la gente lo ha leído de esa forma, y aparece un personaje que se llama Mike, que en un momento cuenta lo que le pasó, lo que hizo, lo que le hizo a un amigo, lo cuenta y uno lo entiende, y la verdad que no tiene por qué conocer todos los entretelones que ustedes ahora conocen, pero la verdad que a mí hacer esas conexiones me parece fascinante, porque las disfruto como lector. O sea, cuando uno lee cronológicamente a un autor y encuentra esas conexiones, la verdad que es maravilloso. Seguramente algunos de ustedes ha leído a Stephen King, autor del que yo soy muy, muy, muy fanático, y Stephen King tiene una novela que se llama It, que es famosísima, de estos niños en el año 86, el payaso, están las películas y demás. En la novela 22-11-63, que es una novela que para mí es excelente, es de lo mejor que ha escrito King en su última etapa, para mi opinión, es una novela que tiene que ver con viajes en el tiempo y qué sé yo, pero que no los espante ese argumento. La cuestión es que en una escena, en una parte de la novela, el personaje viaja temporalmente y está en el año 85, que es donde transcurre It, o 86, y hay una escena de los personajes de It que nunca vimos, obviamente, de dos de los personajes bailando y teniendo ahí una tarde en el bosque. Y a mí eso me transportó a cuando yo leí It, por ejemplo. O sea, fue una cosa maravillosa. Hay otros ejemplos, pero a mí me encanta hacerlo y lo voy a seguir haciendo, esas conexiones, que normalmente surgen de la pregunta de ¿qué estará haciendo tal personaje? En El Pantano el otro día hablábamos, muchos se preguntan, ¿qué pasó con Orson? ¿Qué pasó con Orson? ¿Dónde está Orson? Y en algún momento por ahí va a aparecer en alguna novela.
seguramente aparezca, pero a mí me encantan esas conexiones. Yo justamente de hecho le dije a Oski, bueno, no creo que sea un insulto, más bien te puede sonar a algo bueno porque te gusta mucho King, y le dije a Oski, se me parece muchísimo como si estuviera leyendo King. Entonces, tiene una ¿Con forma Benjamín muy te pasó parecida. eso? Sí, ¿Con Benjamín? con Benjamín. Sí, De hecho, sí, totalmente. cuando ellos están en la búsqueda del cuerpo de Ben, que van a esta cosa de agua, y decía, ok, yo no he leído It, a mí me da mucho miedo los payasos, pero yo decía, ok, yo siento que aquí me va a salir Pennywise y me va a comer. De hecho, Claro. paré, y yo decía, sí. ok, ¿me va a salir un payaso que mata gente o no? Se me pareció muchísimo, para mí fue una referencia clara. Sí, sí, más que una referencia, porque una referencia es algo buscado y que uno hace controlando la forma en la que escribe, más que una referencia era mi mayor influencia. Entonces yo no tenía todavía entendido mi estilo y estaba tan marcado por Stephen King, incluso con lo terrorífico y con las descripciones por ahí un poco largas y todo eso creo que lo fui puliendo en los siguientes libros, porque a mí no me gusta tanto la descripción barroca y el detalle y que la historia se empantane. Me gusta un poco más de velocidad, ¿no? Entonces, creo que Benjamín tiene esas cuestiones que parten de que yo era lo que leía en ese momento y todavía no había encontrado 100% mi estilo, pero sí estoy totalmente de acuerdo que hay muchas cosas del estilo de King que yo las estaba ahí emulando en algún punto, sin ser muy consciente. A mí me surgió una duda con respecto a tu historia, Benjamín, que definitivamente es mucho más terrorífica que el pantano. Las mariposas Sí. es mucho más oscura, mucho más dark, como están más allá de los personajes que están todos rotos, el pueblo ya es como bastante turbio y después todo lo que pasa es mucho peor. Y ahora que como comentás, o sea, me llama la atención que lo decís, siempre decís cada rato, fue mi primera novela, pasó esto, pasó lo otro. ¿Por qué no volverías a ese estilo de Benjamín? Por lo menos porque yo que estuve viendo reseñas de ese libro, varias, no son, como que tiene buena calificación. ¿Por qué no volverías a ese estilo? ¿Por qué cambiaste? A mí es una muy buena pregunta. A mí el terror puro no me gusta mucho. O sea, cuando yo veo estas historias, lo llevo al cine porque es más fácil y todos lo entendemos, ¿no? Pero cuando yo veo una película que es susto y miedo y la sangre y todo eso, me aburren soberanamente. No me gusta el terror, la escena escabrosa de terror, como para ver hasta dónde puedo llevarlo, no me gusta. Esas escenas no me. Quizá cuando era adolescente, que uno está como probando, veía esas, no sé, Martes 13 o o El Juego del Miedo, todas esas, y le encontraba como un cierto atractivo. Pero la verdad que con el paso de los años dije, la verdad que no me llama. El terror por el terror en sí mismo no me gusta. Me gusta contextualizado y me gusta con profundidad en los personajes. Entonces, en algún punto hacia eso he ido, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, autores como Stephen King están, para mí, mal caraturados como autores de terror. Porque uno dice, bueno, Stephen King es un autor de terror. Para mí no lo es. Para mí no es un autor de terror. Tiene algunas novelas terroríficas, pero en general no es un autor de terror. Esta es una vieja discusión que cada cual puede tener su punto de vista y podemos estar horas sin ponernos de acuerdo. En el fondo, no sé hasta qué punto las etiquetas y los rótulos son tan necesarios, pero de la forma en la que yo lo percibo a mí me gustan más las novelas de personajes, en donde puede haber escenas terroríficas, como por ejemplo en El Pantano está esa escena con Orson, pero tienen que estar balanceadas con otras cosas que quizá en Benjamín ese balance no está como yo hubiese querido. O sea,
la relación luz-oscuridad, a mí me gusta que tenga cierto balance en la historia. No me gusta que sea todo oscuro, tampoco me gusta que sea todo luz, sino que tiene que haber esos matices. Entonces, yo creo que voy a eso, a encontrar, no solo en la historia en general, sino con los personajes, ese claroscuro. Lo cual no quita que pueda escribir alguna historia que sea un poco más negra, parecida a Benjamín. La verdad que no creo que Benjamín sea súper oscura y súper... Quizás un poco más que mis otras novelas, pero probablemente esté dentro del espectro en el que me quiera manejar. O sea, puede ser que vuelva a escribir algo así un poco más, más oscuro, a ese nivel, no mucho más que eso. También para no agotar, ¿no? Porque, por ejemplo, Amnesia y La Última Salida tienen tonos muy similares, y si yo sigo en esa línea, quizá alguien, no sé, lo puede encontrar monótono, o yo mismo lo puedo encontrar monótono. Entonces, me parece interesante variar, pero puedo volver a ese registro. Una cosa, son las 8, yo les tengo que pedir disculpas porque me tengo que bajar. Perfecto. No hay problema. Eso iba a decir. No, Sí, igual calculamos 1 hora como mucho. Sí, no te preocupes. Bueno, perfecto. Así que para que saquémonos la fotito, chicos. Sí.